Expresidente ecuatoriano Jorge Yamil Mahuad Wit. Nacido en Loja el 29 de julio de 1949, fue una de las principales figuras del Partido Democracia Popular. Y antes de entrarnos de fondo en su periodo electoral, tenemos que entender que su popularidad se debió a que anteriormente él fue alcalde de Quito, donde él fue el responsable de la construcción del metro, en ese entonces de las paradas desde el Recreo hasta la Y, y de cierta manera le dio a los ecuatorianos un poco de ideales de evolución para el país. Lastimosamente esto no fue así, ya que su periodo electoral estuvo lleno de bastantes controversias, como el Tratado de Brasilia, donde se cedió casi la mitad del territorio ecuatoriano al Perú. Este tratado fue entre Nahuatl y el expresidente del Perú, Fujimori. Dicho esto, este tratado creó dos grupos de opiniones, por así llamar. Personas que estaban totalmente en contra, ya que pensaban que se habían rendido ante el Perú y estaban regalando parte de su territorio. Muchos de ellos militares que estaban muy enojados con esta parte del tratado. Y otro grupo de personas que estaba un poco feliz, ya que se habían acabado la guerra con el Perú y eso indicaba el final de las crisis. Pero lastimosamente esto no fue así, debido a que el 8 de marzo de 1999 Yamil Mahuad declaró el feriado bancario. Supuestamente este iba a durar una semana y media. En ese momento se iban a evitar, todos los bancos iban a cerrar y todas las transacciones iban a dejar de funcionar, iban a dejar de hacerse, por así decirse. Pero este feriado bancario llegó hasta un año y medio y creando la mayor ola de migración del Ecuador que ha visto el país en casi toda su vida, ya que 3 millones de ecuatorianos fueron a España y Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Dicho lo anterior, esto creó muchas divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, generales que no estaban contentos con la administración del país que Yamil Mahuad en ese momento estaba dando. Y de cierta manera consideraban que Yamil Mahuad estaba robándole al pueblo ecuatoriano. Muchos de estos militares consideraban a los actuales políticos que apoyaban a Yamil Mahuad como ladrones, ya que supuestamente a ellos se debió la causa y posiblemente si sea esta, se les debe la causa de la pérdida de millones de cuentas y dinero ecuatoriano. Estos descontentos sociales crearon protestas y movilizaciones indígenas, principalmente lideradas por la CONAIE. Estas principales protestas y movilizaciones permitieron a la futura destitución, creada por fin hecha para el presidente Yamil Mahuad un 21 de enero del 2000, así dejándolo por fin fuera del país. Él aún intentaba aferrarse a la presidencia, pero debido a que todos los partidos, todos sus contribuyentes o gente asociada a él, lo había abandonado, así terminando por fin con el periodo de Yamil Mahuad. A continuación vamos a hablar sobre Gustavo Noboa Bejarano. Nacido el 21 de agosto de 1937 en Guayaquil, fue un destacado abogado académico y político, estudiado en Derecho en la Universidad Católica de Guayaquil, donde posteriormente se convertiría en director. A Gustavo Noboa se le atribuye bastantes logros debido a que recibió el país en la mayor crisis económica y social del momento. A él se le atribuye el logro de la dolarización económica que le dio bastante estabilidad al país, y aunque fue una dura conversión del sucre en ese momento que se había devaluado bastante, permitió que el Ecuador mantuviera una estabilidad económica para que pudiera seguir y mantenerse para el futuro. Esto de cierta manera le dio una mayor credibilidad y le proporcionó la restauración de la estabilidad política, ya que Nahuatl había dejado al país en un estado bastante deplorable, y cosa que ningún político podía creer o tenía una cierta estabilidad en ese momento. Asimismo, restableció y formalizó las relaciones internacionales,
estas principalmente con Estados Unidos debido a la dolarización, así permitiendo que el Ecuador estuviera en una mayor estabilidad. De cierta manera a Noboa se le da el logro de mantener al país estable después de esa mayor crisis económica, de la mayor crisis económica que ha experimentado. Además de que él intentó dar ciertos programas sociales, aún sabiendo que el país estaba en crisis, intentando mejorar la vida del pueblo ecuatoriano. Por él, a ello creo que a mi ver, a mi parecer, se parece un hombre mucho más responsable con el país después de haber sufrido tantas crisis. Lastimosamente falleció a la edad de 83 años por complicaciones después de una cirugía el 16 de febrero del 2021. Fue enterrado en Guayaquil con todos los honores militares. Continuando con nuestra exposición, el siguiente presidente que tuvo nuestro país fue Lucio Edwin Gutiérrez Burboa, el cual nació el 23 de marzo de 1957 en Quito, capital de Ecuador. Es un militar y político ecuatoriano conocido por su rol en el derrocamiento del presidente Yamil Maguad en enero del 2000. Como coronel en el ejército ecuatoriano, se unió a un levantamiento indígena y militar que exigía reformas económicas y sociales, oponiéndose a la crisis económica y al proceso de la dolarización. La intervención militar lo catapultó a la política y al apoyo en sectores descontentos de la población. Tras la caída de Maguad, se viene y se distancia de lo que es la política, pero en el 2002 vuelve y decide postularse a la presidencia como candidato del partido Sociedad Patriótica, prometiendo una agenda de reformas sociales y anticorrupción. Con el respaldo en los sectores populares e indígenas, ganó las elecciones presidenciales y asumió el cargo en enero de 2003 hasta abril de 2005. A continuación veremos lo más relevante dentro de su presidencia. Como primer punto tenemos el Producto Interno Bruto, o por sus siglas PIB. Durante su mandato, este experimentó un crecimiento económico positivo, beneficiado por el aumento en los precios internacionales de petróleo. Como bien decimos, tuvo un crecimiento alrededor del 3% o 4%, sosteniendo una buena medida, por lo que ya mencionamos, las exportaciones de petróleo. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo de manera equitativa en la población, pues aún existía desigualdad y pobreza. ¿Qué es nuestro siguiente punto? Los índices de desigualdad, que durante su periodo, Ecuador mantuvo altos niveles de desigualdad, que se situaban entre un 0,53 y 0,55, lo cual indicaba una alta concentración de ingresos en una pequeña parte de la población. La pobreza y la desigualdad siguen siendo un tema latente en nuestro país, pero en ese tiempo, si bien implementaron algunas políticas sociales, el impacto fue limitado, ya que gran parte de la población seguía enfrentando problemas de pobreza y bajos recursos, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la tasa de empleo y de desempleo, la cual durante su gobierno se mantuvo en un promedio entre un 9 y 11%. Su subempleo también, que son los trabajos informales o de baja remuneración, continuaron siendo problemas significativos con tasas de subempleo en torno al 40%, lo que indicaba que muchas personas trabajaban en empleos sin acceso a beneficios laborales. Aunque hubo cierta inversión en infraestructura y programas de ayuda social, los niveles de empleo pues siguieron siendo bajos en el país, lo que nos lleva al siguiente punto, que son sus políticas sociales, las cuales implementó programas como el Bono de Desarrollo Humano, que era una ayuda económica para familias de bajos recursos, aunque con resultados limitados. Su administración se enfrentó a tensiones políticas y sociales con protestas en los sectores indígenas y grupos sindicales que culminaron su destitución en abril de 2005 en medio de protestas masivas conocidas como la Revuelta de los Forajidos. Finalmente, el Congreso
él lo destituye, pero él busca asilo en Brasil, aunque luego regresa a Ecuador, donde continúa en política, siendo electo asambleísta en 2009 y ha intentado regresar varias veces a la presidencia, pero sin ningún éxito. Y sus propuestas siempre siguen siendo dirigidas a sectores populares y rurales de Ecuador. Aquí tenemos unas estadísticas del costo canasta básica expresado en dólares, que como podemos ver son estas barras que están en azul. Y también tenemos el ingreso familiar mensual expresado en dólares, que es esta franja roja. Y también tenemos una frase célebre que dice: soy el único que puede cambiar el país y que puede recuperar la plata perdida. El siguiente presidente que tuvo nuestro país fue Luis Alfredo Palacios González, el cual nació el 22 de enero de 1939 en Guayaquil, Ecuador. Él es un médico y político ecuatoriano que estudió medicina en la Universidad de Guayaquil y se especializó en cardiología en la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Antes de su incursión en la política, fue profesor universitario y ejerció su profesión como cardiólogo en el sistema de salud pública y en su consultorio privado. Su experiencia y trayectoria como médico le ganaron prestigio en el ámbito de medicina y salud. Él ingresó a la política en 1998 cuando fue nombrado ministro de la Salud durante la presidencia de Yamin Mawad. Sin embargo, renunció a su cargo debido a desacuerdos con las políticas de ese gobierno. En 2002 fue elegido vicepresidente de Ecuador, que trabajó junto con Lucio Gutiérrez, quien ganó las elecciones presidenciales de ese año. Alfredo Palacio fue presidente de Ecuador de abril de 2005 a enero de 2007, tras la destitución de Lucio Gutiérrez. Su periodo fue relativamente corto, pero se centró en impulsar algunas reformas sociales y mejorar la situación económica del país, en un contexto internacional favorable, especialmente por los altos precios del petróleo. A continuación veremos principales rasgos de su periodo. Primero tenemos el Producto Interno Bruto o PIB. Durante su gobierno experimentó un crecimiento económico positivo, favorecido precisamente por el alto precio del petróleo, que era el principal motor de la economía ecuatoriana. En 2005, el PIB creció aproximadamente un 5,7%, mientras que en el 2006 el crecimiento fue de cerca de 4,2%. Este crecimiento estuvo sustentado con la estabilidad que proporciona la dolarización. Siguiente punto, tenemos el índice de desigualdad. Esta continuó siendo un problema durante el mandato de Palacio, aunque con una leve tendencia en la baja. El índice se encontraba alrededor de 0,52 a 0,53. Si bien buscó implementar programas sociales que ayudan a reducir la pobreza, como el fortalecimiento del bono de desarrollo humano, los niveles de desigualdad permanecieron altos, con gran parte en la riqueza concentrada solo en una pequeña parte de la población. El siguiente punto que tenemos es la tasa de empleo y desempleo, la cual se mantuvo en niveles similares a los años anteriores, teniendo un promedio entre 9% y 10%. Sin embargo, el subempleo continuó siendo elevado, con tasa estimada de un 40%. A pesar del crecimiento del PIB y las políticas de asistencia social, parte significativa de la población seguía trabajando en condiciones informales y de baja remuneración. El siguiente punto que tenemos son las políticas sociales, el cual utilizó parte de los ingresos del petróleo para pago de deudas y renegociaciones favorables durante el país. Durante su mandato también promovió una mayor autonomía y desarrollo en los sectores sociales y dio impulso a la Asamblea Constituyente, que se concretaría en el siguiente gobierno que vamos a ver a continuación. Pero él también impulsó a que esta Asamblea Constituyente sea consolidada y orientada hacia la reconciliación social, aunque tuvo enfrentamientos con sectores políticos y económicos por su enfoque en la soberanía y el uso de recursos naturales. Después de terminar su mandato en 2007, él se retira de la política y regresa a la medicina. Aunque ha mantenido un perfil bajo, ocasionalmente ha participado en discusiones
sobre políticas en salud y otros temas de intereses públicos en Ecuador. Como una conclusión entre los dos mandatos que vimos, podríamos decir que ambos presidentes se enfrentaron a desafíos en sus respectivos gobiernos en un periodo crítico para la economía y política ecuatoriana. Sus mandatos reflejan intentos por responder a la presión de reformas y la demanda de estabilidad en un contexto de constantes cambios sociales y económicos. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Lor. Voy a hablar sobre el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado. Tuvo sus años de gobierno del 2007 al 2017. Hablaremos del Producto Interno Bruto. Hubo un crecimiento promedio anual, que fue aproximadamente del 4,3%. Este crecimiento fue impulsado por la inversión pública y el gasto social. El Producto Interno Bruto en 2017 fue de 103,057 millones de dólares. Esto refleja un crecimiento significativo en comparación con el inicio de su mandato. El crecimiento en 2017. El Producto Interno Bruto creció un 2,4% en términos reales, con un valor de 70,956 millones de dólares en valores constantes. Este crecimiento fue moderado en comparación con años anteriores debido a la caída de los precios del petróleo. Hablaremos del índice de Gini, desigualdad. Tendencia general. La disminución del índice del Gini indicando una reducción de la desigualdad. Esto se logró a través de políticas de redistribución de ingresos y programas sociales. El índice de Gini en 2017, aproximadamente del 0,39, lo que presenta una disminución significativa en comparación con años anteriores. Esta reducción en la desigualdad fue uno de los logros más destacados de su gobierno. Como podemos ver, aquí está la gráfica del índice de desigualdad. Podemos ver que Ecuador estaba en esta parte de aquí. La barra rosada es 2002 y la barra roja 2003. Hablaremos de las tasas de empleo y desempleo. Tasa de empleo. Aumento significativo con una tasa de empleo que se mantuvo relativamente alta durante este periodo. Las políticas de empleo y la inversión en infraestructura ayudaron a crear nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo fue una disminución gradual, reflejando una mejora en el mercado laboral. La tasa de desempleo en 2017 fue aproximadamente del 4,6%, una de las más bajas de la región. La tasa de desempleo en 2017, aproximadamente 4,6%. Esta baja de tasa de desempleo indica una economía en creciente y una mejora en las condiciones laborales. En la gráfica podemos observar la tasa de desempleo y subempleo. El subempleo es la barra de color azul y el desempleo la barra de color rojo. Como podemos ver, de diciembre 13 a junio 16, hubo relativamente una estabilidad. Hablemos de la inflación. La tendencia general, la inflación se mantuvo relativamente baja y estable durante la mayor parte del periodo, lo cual es positivo para la estabilidad económica. La tasa de inflación en 2017, aproximadamente 1,4%. Esta baja tasa de inflación indica que los precios de los bienes y servicios no aumentaron significativamente, lo cual es beneficioso para los consumidores. El comercio exterior. Exportaciones en 2017. Bien. Las exportaciones aumentaron, lo cual es positivo para la balanza comercial del país. Las importaciones en 2017, 17,333,66 millones. Las importaciones también aumentaron, pero al superávit comercial indica que las exportaciones superaron a las importaciones. La balanza comercial petrolera fue positiva, mientras que la no petrolera fue negativa. Esto significa que Ecuador exportó más petróleo de lo que importó, lo cual es beneficioso para la economía.
Hablemos de las reservas internacionales. Reservas internacionales en 2017, aproximadamente del 4,018 millones. Estas reservas son importantes para la estabilidad económica y la capacidad del país para enfrentar crisis financieras. La inversión pública. Inversión pública en 2017 fue aproximadamente de 8,05 mil millones. La inversión pública se incrementó significativamente, lo cual ayudó a mejorar la infraestructura y los servicios públicos. Como podemos ver aquí, tenemos una frase de Pedro Páez, un entrevistador. En el gobierno de Correa se duplicó el Producto Interno Bruto per cápita. La inversión pública llegó al 16,6%. Ahora es menos del 0,3%. Las proyecciones económicas para Ecuador, basadas en datos del Banco Central del Ecuador y organismos internacionales, muestran un panorama interesante. Según el Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana creció un 2,9% en 2022, superando las previsiones iniciales. Para 2023, el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento del 2,6%, impulsando principalmente por la inversión y el consumo de los hogares. Uno de los aspectos positivos del gobierno del presidente Rafael Correa produjo grandes cambios políticos y estructurales en el país, mediante la aprobación de nuevas leyes como el Código Monetario y Financiero, que otorgaba mayor protagonismo y control del Estado en la economía, además de promover la modernización y la reestructuración de la función judicial. En resumen, el gobierno de Rafael Correa logró un crecimiento económico significativo, una reducción en la desigualdad y una mejora en las condiciones laborales. Sin embargo, también enfrentó desafíos como la dependencia del petróleo y el aumento de la deuda pública. A continuación, vamos a hablar del gobierno del presidente Moreno. El presidente Lenin Voltaire Moreno Garcés, que estuvo en su mandato de 2017 a 2021, hablaremos del Producto Interno Bruto. El crecimiento promedio anual, aproximadamente del 0,6%, este crecimiento fue bastante modesto en comparación con el periodo anterior, debido a varios factores económicos y políticos. El Producto Interno Bruto en 2021 fue de 98,808 millones. Esto refleja una economía que no logró crecer significativamente durante el mandato de Moreno. El crecimiento en 2020. El Producto Interno Bruto se contrajo un 7,8% debido a la pandemia del COVID-19, lo que tuvo un impacto devastador en la economía global y, por supuesto, en Ecuador. Hablaremos del índice de Gini, desigualdad. Tendencia general. Aumento del índice, indicando un incremento en la desigualdad. Esto sugiere que la brecha entre ricos y pobres se amplió durante este periodo. En 2021, aproximadamente 0,47. Esto aumentó en la desigualdad. Puede atribuirse a las crisis económicas y a las políticas implementadas durante el mandato de Moreno. Como podemos ver aquí, en esta gráfica, podemos ver cómo se incrementó del 2016 al 2020 la pobreza nacional. Las tasas de desempleo. Eh, la tasa de desempleo, disminución significativa con una tasa de empleo que se redujo durante este periodo. La pandemia exacerbó esta situación, afectando gravemente al mercado laboral. Tasa de desempleo aumentó notable, especialmente durante la pandemia. La tasa de desempleo en 2021 fue aproximadamente del 6,3%, reflejando la dificultad de encontrar empleo en un contexto económico adverso. Como podemos ver, aquí está los desempleos el desempleo que hubo en mujeres y hombres del año 2017 a 2021. Como podemos ver, el de hombres fue del 3,6%, mujeres 5,5% en 2017, 2018 3,5, 5,8, marzo 3,8, 5,7
y marzo de 2021 4,4% y 6,9% las mujeres. Como podemos ver, se incrementó demasiado el desempleo en este gobierno. Hablaremos de la inflación. Tendencia general. La inflación se mantuvo relativamente baja y estable durante la mayor parte del periodo, lo cual es positivo en términos de estabilidad de precios. Tasa de inflación en 2021, aproximadamente 0,1%. Esta baja tasa de inflación indica que los precios de los bienes y servicios no aumentaron significativamente, lo cual puede ser beneficioso para los consumidores. El comercio exterior. Exportaciones en 2021 del 19.000 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron, lo cual es positivo para la balanza comercial del país. Importaciones en 2021, 18.500 millones. Las importaciones también aumentaron, pero el superávit comercial indica que las exportaciones superaron a las importaciones. La balanza comercial. La balanza comercial fue positiva con un superávit comercial. Esto significa que Ecuador exportó más de lo que importó, lo cual es beneficioso para la economía. Las reservas internacionales en 2021, aproximadamente del 5,961 millones. Estas reservas son importantes para la estabilidad económica y la capacidad del país para enfrentar crisis financieras. La inversión pública del 2021, aproximadamente de 4.000 millones. La inversión pública se redujo en comparación con periodos anteriores, lo cual puede haber afectado al desarrollo de la infraestructura y servicios públicos. Uno de los puntos positivos que tuvo este gobierno es el incremento de la producción petrolera a 700.000 barriles diarios en 2021. Análisis sobre la eliminación de subsidios a combustibles, incremento del costo de la gasolina super a 2,98 dólares por galón, eliminación del subsidio al diésel al sector empresarial. El incremento del costo de la gasolina super a 2,98 dólares por galón fue algo negativo, por ende se crearon huelgas para poder sacar del gobierno del presidente. Hablemos del paro nacional también que hubo en 2019 con este gobierno, que fue uno de los paros más grandes que hubo en el Ecuador. El paro nacional de octubre de 2019 en Ecuador fue una de las movilizaciones sociales más significativas en la historia reciente del país. Fue desencadenada por la eliminación, de los subsidios por la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida económica impuesta por el gobierno de Lenín Moreno, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Durante los 11 días de protestas se registraron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Las manifestaciones dejaron un saldo de 8 personas fallecidas, entre ellas varios líderes indígenas. Además, hubo más de 1.000 heridos y miles de detenidos. El movimiento indígena jugó un papel crucial en las protestas, logrando que el gobierno derogara el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles. Las protestas también llevaron a un diálogo entre el gobierno y los líderes indígenas, aunque las tensiones y el descontento social persistieron. Muchas gracias. El siguiente presidente que tuvo nuestro país fue Luis Alfredo Palacios González, el cual nació el 22 de enero de 1939 en Guayaquil, Ecuador. Él es un médico y político ecuatoriano que estudió medicina en la Universidad de Guayaquil y se especializó en cardiología en la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Antes de su incursión en la política, fue profesor universitario y ejerció su profesión como cardiólogo en el sistema de salud pública y en su consultorio privado. Su experiencia y trayectoria como médico le ganaron prestigio en el ámbito de medicina y salud. Él ingresó a la política en 1998 cuando fue nombrado ministro de la Salud durante la presidencia de Yamin Mawad. Sin embargo, renunció a su cargo debido a desacuerdos con las políticas de ese gobierno. En 2002 fue elegido vicepresidente de Ecuador, que trabajó junto con Lucio Gutiérrez, quien ganó las elecciones presidenciales de ese año.
Alfredo Palacio fue presidente de Ecuador de abril de 2005 a enero de 2007, tras la destitución de Lucio Gutiérrez. Su periodo fue relativamente corto, pero se centró en impulsar algunas reformas sociales y mejorar la situación económica del país, en un contexto internacional favorable, especialmente por los altos precios del petróleo. A continuación veremos principales rasgos de su periodo. Primero tenemos el Producto Interno Bruto o PIB. Durante su gobierno experimentó un crecimiento económico positivo, favorecido precisamente por el alto precio del petróleo, que era el principal motor de la economía ecuatoriana. En 2005, el PIB creció aproximadamente un 5,7%, mientras que en el 2006 el crecimiento fue de cerca de 4,2%. Este crecimiento estuvo sustentado con la estabilidad que proporciona la dolarización. Siguiente punto, tenemos el índice de desigualdad. Esta continuó siendo un problema durante el mandato de Palacio, aunque con una leve tendencia en la baja. El índice se encontraba alrededor de 0,52 a 0,53. Si bien buscó implementar programas sociales que ayudan a reducir la pobreza, como el fortalecimiento del bono de desarrollo humano, los niveles de desigualdad permanecieron altos, con gran parte en la riqueza concentrada solo en una pequeña parte de la población. El siguiente punto que tenemos es la tasa de empleo y desempleo, la cual se mantuvo en niveles similares a los años anteriores, teniendo un promedio entre 9% y 10%. Sin embargo, el subempleo continuó siendo elevado, con tasa estimada de un 40%. A pesar del crecimiento del PIB y las políticas de asistencia social, parte significativa de la población seguía trabajando en condiciones informales y de baja remuneración. El siguiente punto que tenemos son las políticas sociales, el cual utilizó parte de los ingresos del petróleo para pago de deudas y renegociaciones favorables durante el país. Durante su mandato también promovió una mayor autonomía y desarrollo en los sectores sociales y dio impulso a la Asamblea Constituyente, que se concretaría en el siguiente gobierno que vamos a ver a continuación. Pero él también impulsó a que esta Asamblea Constituyente sea consolidada y orientada hacia la reconciliación social, aunque tuvo enfrentamientos con sectores políticos y económicos por su enfoque en la soberanía y el uso de recursos naturales. Después de terminar su mandato en 2007, él se retira de la política y regresa a la medicina. Aunque ha mantenido un perfil bajo, ocasionalmente ha participado en discusiones sobre políticas en salud y otros temas de intereses públicos en Ecuador. Como una conclusión entre los dos mandatos que vimos, podríamos decir que ambos presidentes se enfrentaron a desafíos en sus respectivos gobiernos en un periodo crítico para la economía y política ecuatoriana. Sus mandatos reflejan intentos por responder a la presión de reformas y la demanda de estabilidad en un contexto de constantes cambios sociales y económicos. Sobre cómo fue la presidencia en el gobierno de Guillermo Lasso, pero antes hablaremos un poco de quién fue Guillermo Lasso. Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de Ecuador, nació el 16 de noviembre de 1955 en Guayaquil, Ecuador, en una familia de clase media con fuertes valores católicos. Desde joven mostró un gran interés en el sector financiero, lo cual llevó a emprender una carrera en el mundo de la banca. A pesar de no completar formalmente sus estudios universitarios en los años 70, inició su carrera en el Banco de Guayaquil, una institución financiera de importancia país, donde trabajó durante más de 40 años y llegó a ser presidente ejecutivo y propietario. Esta experiencia en el sector privado consolidó su reputación como líder con orientación empresarial, una cualidad que marcaría su enfoque en la política. Lasso intentó ser presidente en tres ocasiones, en 2013, en 2017 y finalmente en 2021. Su perseverancia le permitió ganar las elecciones en 2021 frente al candidato correísta Andrés Arauz. Su victoria fue histórica, ya que se convirtió en el primer presidente de derecha en Ecuador en más de una década, y su enfoque prometía reformas económicas liberales y un modelo basado en el crecimiento privado. Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021, enfrentándose a desafíos complejos como la crisis económica, altos niveles de pobreza e inseguridad y un sistema sanitario debilitado por el COVID-19. Para empezar, empezaremos por el Producto Interno Bruto.
PIB. Cuando asumió el cargo, Ecuador se enfrentaba a una grave crisis económica, con un descenso del PIB del 8% en 2020, debido principalmente a la pandemia del COVID-19 y a la caída de los precios del petróleo. Después de la pandemia, en el 2021, el PIB obtiene un crecimiento del 9.8. La recuperación económica es lenta tras la caída del PIB en 2020, con un crecimiento del 2.8 en 2021 y más del 3.5% en 2022, con un precio de 101.660 millones, principalmente gracias a la venta del petróleo. Ahora hablaremos sobre el índice de Gini. En el primer año de gestión del presidente Lasso, las palabras desigualdad y pobreza no fueron nombradas ni una sola vez. No obstante, esta se percibe cotidianamente en la vida de la mayoría de la población ecuatoriana, a excepción de las élites. Y la evidencia implicaría así lo demuestra en el caso de la desigualdad. Por ejemplo, el índice Gini coeficiente que mide la desigualdad, mientras más cerca del 1 existe mayor inequidad, pasó de 0,47 en junio del 2021 y a 0,48 en marzo del 2022. Este es un nivel no antes visto en la serie del 2007 hasta el 2022, lo cual daría señales de que la desigualdad es la característica en el gobierno del presidente Lasso. Aquí se puede ver en la gráfica cómo el índice de Gini ha ido subiendo de 0,47 a 0,48. Ahora hablaremos sobre la tasa de empleo. Al inicio de la administración de Lazo, la tasa de desempleo fue considerable alto debido a la crisis del COVID-19. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INE, el desempleo abierto en el país del 2021 fue de 4.9%. Sin embargo, este dato debe contrastarse en el escenario donde muchos ecuatorianos se encontraban en situación de subempleo o empleo en condiciones informales. En 2022, la economía ecuatoriana comenzó a recuperarse de los efectos de la pandemia, pero el proceso fue gradual. A pesar de que la reactivación económica impulsó la generación de empleos, la tasa de desempleo seguía siendo un desafío para el gobierno. La tasa de desempleo abierto se redujo de 4.2 en 2022, lo que se representó una mejora en comparación con el 2021, pero aún por encima de niveles considerados saludables para la economía en expansión. El empleo formal aumentó, pero de manera moderada, y muchos trabajos creados fueron en sectores informales, lo que implicó la mejora sustantiva en la calidad de empleo. En 2023, la tasa de desempleo continuó descendiendo, aunque a un ritmo más lento. Para el 2023, la tasa de desempleo abierto fue alrededor de 3.8, lo que refleja una cierta estabilización y recuperación parcial en el mercado laboral ecuatoriano. A pesar de la disminución del desempleo, la tasa del subempleo, personas que trabajan menos horas de las que desearían o hay actividades con remuneraciones muy bajas, seguía siendo alta. En 2023, el subempleo afecta aproximadamente el 20% de la población ocupada. Esto es un indicador de que, aunque había mayores empleos disponibles, una gran parte de los nuevos trabajos eran de baja calidad e informalidad. Ahora hablaremos de la inflación en el gobierno de Guillermo Lasso. En 2021 el índice de inflación fue relativamente bajo, aproximadamente del 1.9%, lo que está dentro de los parámetros normales de la economía ecuatoriana, dado que el país utiliza el dólar estadounidense como su moneda oficial, lo que generalmente reduce las fluctuaciones de precios en comparación con economías que tienen monedas locales más inestables. Sin embargo, la recuperación económica después de la crisis del COVID-19 y la reactivación de ciertos sectores de la economía se veían como factores que podían influir en el mundo de los precios en el corto y mediano plazo. Después, la inflación alcanzó el 3.74 en 2022, un incremento significativo para Ecuador, que en años previos había mantenido niveles inflacionarios bajos o estables. Esto afectó la capacidad adquisitiva, especialmente en productos esenciales. En 2023, la inflación se mantuvo elevada. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Censo, INE, la inflación anual rondó 4%, lo que fue un nivel relativamente alto en comparación con años anteriores. Este incremento continuó reflejando la presión de los precios internacionales sobre la economía ecuatoriana. En la área de seguridad, la administración de Lazo enfrentó una creciente crisis debido al aumento del crimen organizado y la violencia asociada al narcotráfico. A pesar de las acciones tomadas como refuerzos policiales y militares en algunas zonas conflictivas, este tema fue uno de los principales puntos de crítica hacia su gobierno. La percepción de inseguridad aumentó durante su mandato, afectando su popularidad y estabilidad política del país. Lazo se enfrentó a una Asamblea Nacional que obstaculizó varias de sus iniciativas, lo cual generó tensiones políticas constantes. Finalmente, en 2023, optó por la muerte cruzada.
Esta medida constitucional que disuelve a la Asamblea y anticipa las elecciones. Esta acción fue controvertida, ya que implicó la renuncia a su cargo antes del término oficial de su mandato. La medida le permitió gobernar por decreto en sus últimos meses en el poder, aunque limitó su capacidad de consolidar sus reformas. Después de su presidencia, tras su salida anticipada en octubre del 2023, Lasso dejó un legado mixto, por un lado, con avances en algunos indicadores económicos y de empleo, pero con desafíos importantes en términos de seguridad y cohesión social. Aunque no ha anunciado planes específicos para el futuro, su papel como líder de la derecha ecuatoriana y su experiencia en el sector privado podrían seguir influyendo en la política del país en los próximos años. En resumen, la administración de Lazo fue una mezcla de logros en términos de empleo y reducción de pobreza, aunque limitada por problemas de inseguridad y conflictos con la Asamblea y la polarización y el clima de inseguridad, pesaron en su popularidad y limitaron el alcance de sus políticas. Por el momento eso sería cómo fue el gobierno de Guillermo Lazo. Ahora veremos cómo es el gobierno de Daniel Noboa, pero antes veremos un poco de Daniel Noboa. Daniel Noboa, sin el presidente de Ecuador desde octubre del 2023, es el presidente más joven de la historia del país, con 35 años al asumir el cargo. Nació el 30 de noviembre de 1987 en Guayaquil, en el seno de una familia prominente. Es el hijo de Álvaro Noboa, empresario y ex candidato presidencial que intentó sin éxito alcanzar la presidencia en 5 ocasiones. Daniel estudió administración de la Universidad de Nueva York y tiene una maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School, la formación que le orientó hacia una carrera en política y negocios, específicamente en la industria bananera familiar. Su camino en la política comenzó en 2021, cuando fue elegido asambleísta, donde trabajó en temas legislativos de bajo perfil en 2023. Inesperadamente saltó a la candidatura presidencial en elecciones anticipadas, convocadas tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Este proceso permitió a Noboa asumir un mandato corto hasta mayo del 2025, con la misión de completar el periodo originalmente asignado a Lasso. Daniel Noboa, presidente de Ecuador desde noviembre de 2023, ha enfrentado desafíos económicos y de seguridad graves a un mandato corto, previsto hasta mayo del 2025. Crecimiento del PIB en solo 1.5% y para 2024 una cifra aún menor de 0.8%. Esto se suma a una elevada formación laboral en la que más del 50% de la economía se basa en empleos informales, lo que limita el crecimiento y la estabilidad económica del país. A nivel de desigualdad, Ecuador sigue lidiando con brechas económicas significativas, aunque no han sido publicados datos específicos sobre el índice de Gini bajo la administración de Noboa. Las tasas de empleo y desempleo también representan un desafío considerable, pues a pesar de la estabilidad de la inflación, el bajo poder adquisitivo afecta a gran parte de la población. Durante el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador enfrenta desafíos importantes en la tasa de empleos y desempleos. En 2023 sumió la tasa de empleo en 3.4%, incrementando ligeramente respecto al 3.2% del anterior año. Este aumento se observó tanto en áreas urbanas como rurales, reflejando un contexto laboral con dificultades para mejorar el acceso al empleo adecuado. Al mismo tiempo, el empleo también creció hasta el 21.2%, mientras que el empleo adecuado se mantuvo estable en torno al 35.9%, sin cambios significativos frente al 2022. Uno de los enfoques de Novoa ha sido promover incentivos de la contratación de jóvenes en sectores clave, como agricultura, construcción, con deducciones fiscales para empresas que lo contraten de manera sostenida. Sin embargo, estos planes aún están en fases iniciales y el gobierno deberá enfrentar un reto importante para lograr el cumplimiento y efectividad de estas reformas en el contexto económico actual. Además del empleo informal, sigue siendo un obstáculo relevante, con un aumento del 55.7% a fines del 2023, señalando que más de la mitad de los trabajadores de Ecuador no cuentan con acceso a seguridad social formal o a beneficios laborables establecidos. Daniel Noboa asumió la presidencia en Ecuador el 1 de septiembre del 2023. En ese momento la inflación de Ecuador estaba siendo un tema de preocupación, al igual que muchos otros países de la región, debido a factores globales como el aumento de los precios de los combustibles, la crisis de la cadena de suministros y otros elementos inflacionarios. En ese momento la inflación de Ecuador en el 2023 estaba rondando alrededor de 3.3%, según los datos más recientes de organismos oficiales. Aunque las proyecciones de inflación y su evolución podrían cambiar dependiendo de las políticas implementadas por el nuevo gobierno, Daniel Noboa asumió el cargo en un contexto económico complicado, con retos tanto internos como externos. Entre los principales problemas de abordar se encontraba la pobreza,
el desempleo, el endeudamiento público y la inflación. La inflación es un desafío especialmente crítico porque afecta el poder adquisitivo de la población, lo que repercute en el coste de la vida de los ciudadanos, especialmente en productos básicos. La seguridad y el narcotráfico han sido temas centrales en el gobierno de Daniel Noboa. Desde su llegada al poder, el crecimiento de violencia y el aumento del narcotráfico en Ecuador, que se ha convertido en un punto de tránsito de drogas hacia otros países, han sido desafíos críticos. Noboa adoptó una postura firme sobre la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, buscando medidas para mejorar la seguridad, aunque los resultados de estas acciones aún no son del todo favorables a día de hoy. Lastimosamente, estos datos no son del todo completos, ya que el día de hoy Daniel Noboa sigue siendo presidente de Ecuador, donde aún hay datos desactualizados. Así que eso sería todo por el momento en la presidencia de Daniel Noboa.